En un reino lejano donde la imaginación no tiene límites y la fantasía es real, se desarrolla la epopeya de la historia sin fin. Un joven guerrero llamado Atreyu se embarca en una misión para salvar el mundo de fantasía que está siendo consumido por una fuerza oscura conocida como la Nada. Atreyu, un valiente y noble guerrero elegido por la emperatriz infantil para emprender una peligrosa misión, debe encontrar una cura para la enfermedad que está destruyendo el mundo de fantasía. Mientras tanto, en el mundo real, un joven llamado Bastian se sumerge en el mundo de fantasía a través de la lectura del libro que cuenta la historia de Atreyu. A medida que lee, se siente cada vez más conectado con el mundo de fantasía y con Atreyu. La historia de la historia sin fin es una epopeya que nos recuerda la importancia de la imaginación y la fantasía en nuestras vidas. Es un viaje que nos lleva a través de paisajes peligrosos y nos enfrenta a nuestros miedos y dudas, pero que también nos muestra la posibilidad de la renovación y la victoria. Michael Ende se inspiró en su propia infancia y en la mitología germánica para crear el mundo de fantasía. La película fue dirigida por Wolfgang Petersen y producida por Bert Eichinger. El elenco incluía a Noah Hathaway como Atreyu, Barrett Oliver como Bastian y Tammy Stronach como la emperatriz infantil. La película se ha convertido en un ícono de la cultura pop y sigue siendo una de las más queridas de la década del 80. Y si llegaste hasta acá, regálame un me gusta, tocame la campanita y mandale una suscribida mortal que nos ayuda un montón y es gratis y te lleva 10 segundos nada más. Así que ahora sí, arranquemos con este ¿Sabías qué? La historia sin fin. Historia sin fin. La historia sin fin es una película de fantasía alemana de 1984 dirigida por Wolfgang Petersen y basada en la novela homónima de Michael Ende. Aquí te presento algunos datos interesantes sobre la película. Made in Alemania. La película fue producida por Bernhard Eichinger y Wolfgang Petersen, que se rodó en Alemania y México, contando con un presupuesto de 60 millones de marcos alemanes, lo que equivale más o menos a unos 27 millones de dólares, recaudando solo 20 millones por la película. La película se rodó en alemán y luego se dobló al inglés para su lanzamiento internacional. La historia sin fin se centra en lo ocurrido en la primer parte del libro. Cuando se llevan las novelas a la gran pantalla es habitual que haya diferencias entre el libro y la película, pero en el caso de la historia sin fin los cambios son más notables, comenzando por la trama, ya que en la película solo se centra en la primera parte del relato, hasta el capítulo número 11, la que explica cómo Bastian salva a Fantasía de ser aniquilada por la nada. ¿Atreyu tenía piel verde? Sí, el joven y valiente Atreyu pertenecía en la novela de Ende a la tribu de los cazadores de los pieles verdes, y en la película más que verde parece piel roja, aunque sea un detalle que traiciona el libro original. Preferimos a Atreyu como un nativo americano que como pariente de Shrek. Todo el mundo graba a Atreyu, menos en el set. Para empezar, durante los ensayos tuvo varios problemas a la hora de aprender a montar a caballo y sufrir varios accidentes. También casi se ahoga en la escena en la que Artax se hunde en la ciénaga, mientras que casi pierde un ojo durante la secuencia en la que lucha contra el lobo Gmorf, un autómata electrónico. Por si fuera poco, algunos compañeros adultos no guardaban buen recuerdo del chico. Bryan Johnson, director de los efectos especiales del filme, recordaba una entrevista más o menos reciente que Noah Hathaway, Atreyu, era un poco como un grano en el c***. La verdad, a Wolfgang le costó mucho conseguir algo de él. La emperatriz fue reclutada en un pequeño colegio de California. Sí, la emperatriz infantil es un personaje central en la historia y simboliza la imaginación y la creatividad. Wolfgang Petersen y su equipo auditaron a más de 3.000 niñas para el papel de la emperatriz, pero Tammy Stronach, la actriz que lo interpretó, acabó en la película por pura casualidad. Un agente me vio en una clase de interpretación del colegio en California, mi profesora era amiga de la gente, así que fue como sucedió. No tenía intención de convertirme en actriz profesional, dijo la niña. El tema principal de la película, La historia sin fin, que fue interpretado por Limal, se convirtió en un éxito mundial y es recordado hasta el día de hoy. En la temporada 3 de Stranger Things, en el capítulo final, le hacen un pequeño homenaje. La banda sonora de la película fue compuesta por Claudius Dolbinger y ha sido ampliamente elogiada. Efectos visuales de Hollywood en Bavaria. Hoy nos puede parecer algo desfasado, pero en 1984 los efectos visuales de La historia sin fin fueron punta de lanza en un género que comenzaba a tener el favor del público y a despuntar en el ámbito de los efectos especiales, gracias a producciones como La Guerra de las Galaxias de George Lucas de 1977, Cristal Oscuro de Jim Henson y Frank Oz de 1982 o Laberinto de Jim Henson de 1986. Entre el equipo que se desplazó a Alemania estaba Bryan Johnson, El Imperio Contraataca y Alien, y a Colin Arthur. Ambos habían hecho anteriormente 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick del año 1968. Un equipo de 18 personas daba vida a Fugur o Falcon. Fugur, el dragón volador, medía 13 metros, solo su cabeza ocupaba 3 metros y lo acompañaban unas 6.000 piezas de plástico y plumas rosas. Hasta 18 personas estaban al cargo de darle vida mediante controles electrónicos y palancas hábilmente situadas detrás de la cámara.
había una persona responsable de controlar la nariz de Fugur, otra para las cejas, otra para los labios y otra para el labio inferior. Hoy descansa junto a otras criaturas de la película en el Bavaria Film State, los estudios de Múnich donde tuvo lugar el rodaje. Aviso a los fans, se puede reservar visitas guiadas que incluyen cabalgar al lomo del peludito dragón. Dos grandes escenas de la primera parte del libro no aparecen, y se debe precisamente a lo limitado que eran los años 80 en los efectos visuales. Hablamos de dos secuencias que sí aparecen en el guion original y que finalmente pasaron a mejor vida o fueron reconvertidas. La primera escena es cuando Atreyu rescata a Fugur de las garras del monstruo y Gramul el Múltiple, capítulo 4 del libro de Ende, que en el film se obvia para enseñar al dragón rescatando a Atreyu. La segunda escena que no aparece narra la pelea entre los 4 gigantes de los vientos, capítulo 8. Y si llegaste hasta acá, regálame un me gusta, tocame la campanita y mandale una suscribida mortal que nos ayuda un montón y es gratis y te lleva 10 segundos nada más. La producción más cara de la historia del cine alemán y un éxito en taquilla. Platos transformados en ciénagas con toneladas de arena y barro, adiestradores de caballo, nombre de lujo para los efectos visuales. Los productores de la película pagaron unos 50.000 marcos alemanes a Ende, unos 25.000 euros, por la historia sin fin. Pero la película costó unos 60 millones de marcos, algo más de 3 millones de euros, de nuevo sin tener en cuenta la inflación. En suma, un dineral que convirtió esta adaptación en la cinta más cara del cine alemán. Y aunque la película tuvo unas cifras de taquilla algo modestas, en Estados Unidos 20 millones de dólares, arrasó a nivel global a conseguir unos 100 millones de taquilla y transformarse así en uno de los fenómenos juveniles de ese año. A Michael Ende le pareció una película repugnante. A pesar de que Ende pidió en las negociaciones poder colaborar con el guión de la película, las cosas no acabaron como a él le hubiese gustado. Él se había imaginado una película más sutil y el conflicto entre el escritor y el productor Eichmann estalló ya desde el arranque del rodaje. Entre las muchas lindezas que dijo, además de ser repugnante, llegó a declarar que lo que se ve de fantasía no supera el nivel de un club nocturno del montón, o que en el interior de la Torre de Marfil solo falta una bola de espejitos de colores en el techo y un grupo de go-go dancers, y que todo lo que habría tenido que ser mágico y misterioso se ha vuelto absolutamente falto de inspiración y banal. Reclamó que su nombre fuera eliminado de los créditos. Sin éxito, enfadado por cómo había quedado su obra en manos de la industria del cine, Ende reclamó a los productores y a Warner Bros., distribuidora de la cinta, que se eliminara su nombre de los títulos de crédito iniciales. Pero el estudio declinó su solicitud y acabaron viéndose en los tribunales, también con poca fortuna para el autor. El Irene original está en manos de Spielberg. Como muchos de los taquillazos de los 80, Spielberg también acabó metido en la historia sin fin. El cineasta ayudó a Petersen a recortar la versión estadounidense de la película, que es 7 minutos más corta que la versión europea. Y como agradecimiento, Petersen le regaló el Aurin original, el medallón de las serpientes entrelazadas en forma de la miscata y que Spielberg guarda como oro en un paño oficina. Falcon o Fugur. Falcor, el dragón de la historia sin fin, en el libro original se llama Fukur, nombre que se conserva de la versión alemana y se deriva del japonés Fukurugi, que significa dragón de la suerte. Para la versión en inglés se decidió rebautizar como Falcon, ya que sonaba parecido a una mala palabra. ¿Qué representa la nada en la historia sin fin? La nada en la historia interminable o la historia sin fin representa la destrucción de la imaginación, un vacío que consume la creatividad y la vida. Sin embargo, Ende sugiere que la imaginación humana como un poder creativo es más fuerte que esta nada destructiva. ¿Cuál es el mensaje de la historia sin fin? Destaca el poder de la imaginación y la importancia de la esperanza. La perseverancia y la valentía son temas principales. Hay que seguir adelante a pesar de la adversidad y no dejarse vencer por la tristeza. Hay una secuela y en la precuela sale Jack Black. Por si el pobre Michael Ende no hubiese sufrido lo suficiente, Warner Bros. Quiso reeditar el éxito de taquilla de la historia sin fin y en 1989 comenzó el rodaje de la segunda parte, bajo el pretexto de que en esta ocasión aparecería en pantalla todo aquello que se vio en la producción precedente. Pero no fue así y la película, a pesar de que incluyó personajes del segundo tramo del libro, fue un copy-paste de la primera, sin demasiada personalidad. No obstante, eso no frenó a Miramax a la hora de volver el material de Ende para realizar una tercera parte en la que aparece Jack Black. Como el jefe de la pandilla de villanos con sus deseos malignos provoca el caos de fantasía, las aventuras de Bastian, la historia sin fin 3 de 1994. Fue directa al mercado de VHS certificando la decadencia de la saga y se intentó hacer un reboot para televisión ya en 2001, aunque la serie no superó la primera temporada. El reboot en el limbo. En 2009 se preparaba un nuevo reboot entre Warner y los productores de Kennedy Marshall y Appian Way, la compañía de Leonardo DiCaprio. Pero la productora Kathleen Kennedy confirmó al cabo de 2 años que el proyecto estaba completamente paralizado.
Ende, que falleció en 1995 a causa de un cáncer, acabó sus días sin poder ver una adaptación a su gusto de su obra más emblemática, pero a favor de la primera película cabe señalar que a pesar de las desvanecencias entre escritor y productores, se ha convertido en un clásico que hoy parece difícil de superar. ¿Te gustó este contenido? Por favor, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. A nosotros nos sirve mucho. Hasta la próxima.